Listo, entonces comenzamos la grabación. Entonces decíamos, vamos a determinar precisamente cuál es el campo de acción en el cual te puedes desenvolver de manera legal, de manera lícita, precisamente para esta intervención médico-quirúrgica, para esta intervención como tal que tú estás proponiendo y que el propietario puede o no aceptar. Entonces, el consentimiento informado se define como la conformidad libre, voluntaria, consciente de un paciente, en este caso para nosotros en veterinaria de un propietario, manifestada en pleno uso de sus facultades mentales después de recibir toda la información que hemos considerado como evaluación preanestésica, precisamente para que tenga lugar esto que llamamos procedimiento anestésico quirúrgico. Entonces, las recomendaciones que podemos hacer precisamente para el procedimiento, esto que llamamos consentimiento informado, es precisamente que nosotros informemos de forma verdadera, simple, aproximada, leal y además inteligible sobre los diferentes aspectos del diagnóstico y si se puede o no se puede resolver con un procedimiento quirúrgico, donde obviamente está implícito el que tengamos que sedar o tengamos que anestesiar a un paciente en particular. Entonces, la realización de esta información progresiva en diferentes actos permite que ese propietario pueda tomar una mejor decisión para que entonces te pueda hacer una aceptación de todos y cada uno de los procedimientos que tú estás proponiendo. Las recomendaciones para la obtención de esta autorización es que evites un consentimiento un tanto engañoso, en donde tú vas a persuadir al propietario a que sí o sí te firme. Entonces, no es válido que lo manipules o que lo lleves hacia una coacción en donde se vaya a meter en un problema precisamente de orden legal. Entonces, este consentimiento debe de llevar firmas y entonces es un consentimiento que también debe de ser progresivo, debe de llevar ciertos elementos que ahorita vamos a comentar. Así que tienes que garantizar un periodo de reflexión en el acto informativo en donde el propietario platique probablemente con algún familiar que le esté acompañando o que él solito pueda ver los pros y contras del procedimiento anestésico quirúrgico para que entonces te pueda dar ese consentimiento precisamente de manera voluntaria y que sea precisamente bajo este concepto de que sea informado. Entonces, evitan a toda costa la firma de documentos casi casi en la puerta del quirófano, porque ahí el propietario a lo mejor ya se siente presionado y dice, chin, si no lo firmo ahorita, a lo mejor mi paciente se muere y ya eso es persuasión, eso es precisamente meter manipulación, ¿no? Y otra de las cosas también, entregar personalmente, en este caso al propietario, el documento del consentimiento, dejando constancia escrita de una historia clínica, de un ECOP, de un expediente clínico orientado a problemas. Cuando de repente suceden los más llamados accidentes anestésicos, lo primero que te va a llegar a pedir un perito es el ECOP, un expediente, te va a pedir el consentimiento informado, pero también te va a pedir una hoja de registro o de seguimiento anestésico. Son tres cosas básicas que te va a pedir el perito en el dado caso de que tengas un paciente que se murió durante un procedimiento anestésico. Entonces, estas cosas pues tienes que tenerlas en el expediente del paciente, tienes que tenerlas en el mismo folder, por si se llegasen a utilizar, pues que tengas manera de cómo también defenderte. ¿Sale? Entonces, Jimena, va de nuevo. Es el ECOP, el expediente clínico orientado a problemas, tu consentimiento informado, firmado por ese propietario y por ti como médico, como anestesiólogo. Y el otro elemento es la hoja de seguimiento o de registro anestésico. Son tres cosas que tienes que guardar muy bien. Ahora, también debe de quedar claro que si tú haces un procedimiento anestésico quirúrgico, no está dictaminado en la ley, pero sí podemos decir que sí tenemos algunos elementos que te indican que si un paciente fue operado el día de hoy, fue anestesiado hoy, hasta que pasan 5 días y muere, es el procedimiento que se hizo.
Todavía es responsabilidad tanto del cirujano como del anestesiólogo, hasta 5 días después. O sea, no hay un aspecto legal que te diga que esto se puede hacer, pero sí existe un consenso un poquito general en relación a que esta parte de 5 días, consideres precisamente esos 5 días como para que el paciente lo puedas, delimitar o que le puedas liberar la responsabilidad civil que puede tener el anestesiólogo y el cirujano también. Si muere por otra causa que no tiene nada que ver, pues tienes que demostrarlo. Por eso hiciste evaluación preanestésica, por eso hiciste pruebas de laboratorio, por eso hiciste ultrasonidos, radiografías, por eso hiciste todo lo que dijimos. Entonces, vamos por partes. Primero, porque ya aquí ya me dijeron que si tengo algunos ejemplos de hojas. Ok, vamos. Entonces, comparto esto, que es lo que nosotros tenemos por ejercicio. Entonces, cuando tú te presentas con el propietario y le dices, oiga, ¿me puede firmar la responsiva de cirugía? Si lo presentas así, el propietario es probable que te diga, oiga, mi paciente se va a morir. Y evidentemente sí, hay un riesgo, pero no puede ser tan agresivo de decirle, oiga, ¿me puede firmar la responsiva de cirugía? Entonces, no. Lo que nosotros hicimos un poquito también de manera, este, verbal y de manera escrita para tratar de aminorar este impacto que tiene la firma de este documento, el nombre y entonces lo titulamos así, consentimiento y autorización de cirugía. Entonces ya ese propietario probablemente ya no te va a decir, oiga, y mi paciente se va a morir, porque eso tú se lo vas a decir durante el llenado de esta hoja. Entonces, fíjate bien, tienes un formato y entonces aquí dice Atizapán, Zaragoza, Estado de México, y le pones la fecha. El día de hoy vamos a suponer un ejemplo ficticio, sea 17 de octubre del 2023. Al firmar esta forma, yo, Ismael Hernández Ábalos, certifico que soy el dueño legal o persona autorizada por el propietario del paciente descrito en la siguiente reseña. Entonces aquí ya puedo poner que se llama Newpie, es un canino, es un perro, es un pastor australiano, es hembra, tiene 5 años de edad, pesa 22 kilos y su color es azul, ¿no? Esto también es importante. Cuando vayas a llenar estos formatos, lo mismo que el expediente, si vas a trabajar con perros, gatos, caballos y con cualquier otra especie, apréndete los colores. No me vayas a poner que el schnauzer es gris, no, es sal y pimienta. No me vayas a poner que tienes un perro salchicha porque se llama Dachshund. Y el Dachshund, no me vayas a poner que es de color café, no, es color rojo. ¿Sale? Entonces, lo mismo con los gatos. Con los gatos tienes un patrón tricolor, tienes un patrón bicolor, tienes un patrón tabi, y a eso ya le puedes agregar que es un tabi amarillo, es un tabi violeta, es un tabi gris. Entonces, apréndete bien los colores y que esto quede perfectamente bien llenado. No me vayas a inventar colores. Y lo mismo, ¿no? Si trabajas con caballos, pues entonces no me pongas que es gris. Hay que poner colores que sean precisos. Entonces, tienes colores, por ejemplo, que puede ser un tordillo, tienes colores como puede ser, no sé, el azabache, tienes colores también que puede ser el colorado, y cuestiones así de este tipo, ¿no? Pero tampoco me vayas a decir, ah, mira, pues es que es una vaca y es manchada. Entonces, tampoco. Esto tiene que llenar así, bien, bien clarito. Entonces, una vez que ya identificaste al paciente, prosigues con la lectura. Le vas dando ese seguimiento, esa secuencia lógica a tu procedimiento o al llenado de tu formato. Así por este conducto, doy el consentimiento al consultorio médico veterinario para que mi mascota sea intervenida bajo el siguiente procedimiento quirúrgico. Y entonces ahí tú ya le pones el nombre. Por ejemplo, ahorita tengo un paciente allá abajo en consultorio que están revisando, que muy probablemente sea candidato a cirugía y lo que vamos a hacer se llama mastectomía total. Entonces tienes aquí la posibilidad de poner mastectomía total. Mismo que será realizado con el protocolo anestésico que me ha sido propuesto. Ok, en este momento suspendes la lectura y le dices, ¿sabe qué? Derivado entonces de la revisión médica, de la revisión de sus pruebas de laboratorio, su paciente tiene problemas hepáticos, tiene problemas renales, tiene problemas de electrolitos, tiene problemas anémicos, lo que tú hayas determinado.
Por lo tanto, entonces el procedimiento anestésico que yo quiero realizar tiene que ser con estos elementos. Fíjese bien, como tiene una arritmia, voy a premedicar con acepromacina, con lidocaína, o sabe que su paciente no tiene arritmia, tiene una salud bastante buena, está comprobable en las pruebas de laboratorio, voy a utilizar como preanestésico gilacina, voy a utilizar dexmedetomidina. Entonces, es las formas que tú tienes como para que puedas vender tu servicio. Y una vez que explicas cómo lo vas a premedicar, cómo lo vas a sedar, también tienes que decir qué regiones vas a rasurar porque necesitas colocar catéteres. También tienes que decir cuál va a ser tu protocolo de inducción anestésica. Tienes que decir cómo lo vas a monitorizar, tienes que decir cuál va a ser el anestésico, sea inyectable o inhalado, que vas a utilizar. Y tienes que mencionar también incluso si vas a tener soporte térmico, si vas a tener soporte de monitorización dentro de la cirugía. Entonces, esta forma que tienes de presentar un servicio puede proporcionarle una mayor tranquilidad, una mayor calma también a ese propietario. Entonces, una vez que has explicado esto, prosigues tu lectura. Asimismo, se me ha informado que de acuerdo a la clasificación ASA que vimos el día de ayer de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, para estimar el riesgo anestésico, la salud de mi paciente o de mi mascota se encuentra clasificada como, y tú aquí ya le puedes poner una X. Si es un ASA 1, porque es un paciente sano sometido a cirugía electiva. Si es un ASA 2, porque tiene una enfermedad preexistente que no involucra cavidades. Si es un ASA 3, un ASA 4, un ASA 5, si es un paciente de urgencia. Entonces, aquí tú le explicas probablemente que ya aplicaste también conceptos como puede ser FOSUM, Apache, como puede ser MODS. Entonces, todas estas cosas las explicas porque en este momento a lo mejor el propietario ya se pone esa camiseta y te dice, oiga doctor, ¿qué posibilidades de muerte existen? Entonces ya con la tranquilidad que llegues a mostrar, ya le puedes explicar, porque ya hiciste tu evaluación preanestésica, ya le puedes decir, ah, mire, hay un 10, un 20, un 30% de riesgo, entonces es más fácil que te comuniques con él. Fer, con respecto al fármaco, ¿también es necesario poner el porcentaje al que se encuentra o solo el principio activo, producto comercial? No, solamente principio activo. En algunos casos, a lo mejor será factible el producto comercial, porque hay posibilidades que tú tengas, a lo mejor que en una demanda puedas alegar que el producto comercial, estuvo mal el lote, estuvo mal, el manejo que se le dio al fármaco, el proceso de mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, yo pensaría que nada más con el principio activo. Ya si ocurre alguna problemática, pues a lo mejor también un producto comercial. Bueno, sigues con tu lectura. El costo de la intervención quirúrgica será de, y ya le dices aquí, ¿sabe qué? Van a ser, por ejemplo, de esta mastectomía total, pues probablemente tengamos un costo aproximado de entre 4 y 5 mil pesos, que ya incluye el histopatológico. Entonces, ya le puedes poner aquí el costo, ¿no? El costo de la intervención quirúrgica, si fuera una histerectomía electiva, pues le puedes poner aquí 1,200, 1,500, no sé cuánto es lo que ustedes quieran cobrar mismo que me ha sido informado y he aceptado en los términos ya señalados. Los honorarios citados cubren lo referente a la cirugía, anestésicos, medicamentos y al retiro de sutura. Normalmente yo aquí detengo mi lectura y le digo, ¿sabe qué? Todo está incluido. De hecho, si usted viene el día de mañana y me dice, oiga, ¿puede revisarle la herida? Esa revisión ya no la cobro porque eso yo lo tengo contemplado en el costo de la intervención quirúrgica. Entonces, la verdad es que no nada más al mexicano, en general, al propietario, al paciente latinoamericano, cuando le dices que le puedes ofertar consultas gratis, la verdad es que te ponen más atención. Entonces, eso puede ser bueno precisamente para que tú desarrolles los procedimientos. Entonces, si tú haces un coste de 2 o 3 consultas dentro del procedimiento quirúrgico, dentro del costo de la cirugía, la verdad es que el propietario te lo puede agradecer porque tiene la confianza de que regresa un día, 2 días, 3 días durante la recuperación del paciente precisamente a que lo revises. Y esas revisiones, pues obviamente no tienen un costo. Pero bueno, pues ya es que ya lo contemplaste desde antes. Aquí es importante porque tú ya estableces cuál es tu compromiso, qué es lo que vas a hacer. De aquí en adelante viene el compromiso precisamente para el propietario.
porque le vas a leer esto. El monto total, 100% del costo de la cirugía, debe ser cubierto antes de que se realice el procedimiento. Entonces, ahí sí no hay de que, es que fíjese que me lo acabo de encontrar en la calle y no sé qué hacer con él y no tengo dinero y luego muchas veces no te pagan y te dejan animales abandonados en la clínica, como ya ha pasado en ocasiones anteriores. Entonces, yo sé que a lo mejor pagan justos por pecadores, pero pues ni modo, ¿no? Finalmente ustedes tienen una formación, ustedes han invertido tiempo, dinero y esfuerzo y ni modo, esto se tiene que pagar. Más compromiso para el propietario, fíjate. Del mismo modo, acepto que los cuidados posoperatorios son mi responsabilidad como propietario, ya que el paciente estará bajo mi cuidado en mi domicilio particular. Salvo que tengas entonces esa posibilidad de que le digas al propietario, por ejemplo, este paciente que les digo que es un candidato a mastectomía, seguramente ese paciente me lo voy a quedar un día de hospitalización con posibilidad de que sean dos, porque yo necesito precisamente vigilar la evolución del paciente. Entonces, salvo esos casos muy particulares, bueno, pues entonces ya le haces la aclaración. Pero de ahí en adelante, una vez que tú se lo entregas, es una cuestión en donde él tiene que poner mucho cuidado. Y aquí tienes que aclararle, si su paciente se retira un punto y yo lo tengo que volver a colocar, eso sí se lo cobro. Si su paciente se fastidia la herida y hay infección y hay que hacer curación, eso sí se lo cobro. Entonces, de alguna manera también eso te sirve para establecer ese compromiso con ese propietario. Entonces, viene la parte un tanto legal. Por otra parte, he leído y aceptado que la información indicada en el anverso de este consentimiento sea verídica, sea fehaciente, el cual se encuentra basado en el numeral 10.1 de una norma oficial mexicana, que a pesar de que es un precepto legal que aplica a medicina humana, es tomado como base precisamente para elaborar el presente consentimiento. Entonces, ya aquí te detienes y le preguntas, ¿tiene usted alguna duda? ¿Tiene usted alguna pregunta? No, ninguna. Perfecto. Entonces ya prosigues tu lectura. También he realizado las preguntas oportunas y he sido informado de manera clara, correcta y amablemente de las ventajas y o riesgos que representa el procedimiento anestésico quirúrgico, por lo cual libero de toda responsabilidad civil o legal al personal que labora en el consultorio médico fulano de tal. Del mismo modo, acepto que las modificaciones de los métodos que se puedan producir en el transcurso de dichos procedimientos y que se justifique por una mejora en la calidad del mismo procedimiento y en beneficio de la salud del paciente, puede suponer un incremento en el costo del procedimiento. Entonces, aquí le aclaras al propietario, no se espante, yo le di un presupuesto, espero que sujetemos esto así, a ese presupuesto. Pero si en alguna circunstancia a lo mejor sabemos que el paciente llegó por una obstrucción intestinal, ya hiciste ultrasonido, ya hiciste pruebas y tú sabes que hay que hacer enterotomía, pero cuando hiciste el abordaje quirúrgico, resulta ser que el paciente tiene ruptura del intestino que no viste en el ultrasonido, le llamas por teléfono y le dices, oiga, ¿sabe qué? Fíjese que hay una zona necrótica en el intestino, se tiene que retirar esa porción de intestino, se tiene que hacer ya no enterotomía, sino una resección intestinal y eso va a incrementar el costo. ¿Sale? Eso es para beneficio de la salud de su mascota. Fíjese que pues, ahorita estamos viendo esta posibilidad y entonces se corrige, te autorizan y prácticamente haces el procedimiento, ¿no? Entonces, son casos muy, muy especiales, muy aislados, ¿no? Cuando son cirugías selectivas, pues realmente el presupuesto que ya otorgaste, pues normalmente eso sí. Ahora, también háganlo, yo tengo la libertad precisamente de hacerlo, lo he hecho durante mucho tiempo. Hay pacientes que le digo, el costo de la cirugía son 2,000 pesos, pero el procedimiento anestésico quirúrgico me llevó menos tiempo, me gasté menos material. Con toda honestidad y con la mano en el corazón, le digo al propietario, ¿sabe qué? No van a ser 2,000, van a ser 1,500, van a ser 1,600. Aquí está, le regreso 400, le regreso 300, 200 pesos, lo que ustedes determinan, pero pues tampoco vamos a querer cobrar siempre de más. Entonces, cuando salen las cuentas más favorables, pues tampoco soy de los que se aprovecha del propietario y entonces lo que busco es precisamente eso, la confianza del propietario, porque yo le puedo decir, ¿sabe qué? No me gasté todo el material que se tenía pensado, le regreso 200, le regreso 300 pesos, ¿no? Entonces, con toda confianza lo puedo hacer.
Entonces ya le dices que te regale una firma como propietario, como representante legal, si viene acompañado de un adulto, que sea el testigo presencial que firme, para que entonces al final, pues ya pones también tu rúbrica como dueño, como médico, como anestesiólogo, que vas a tener esta participación. Entonces, este es prácticamente el modelo de responsiva de cirugía que nosotros estamos manejando precisamente aquí en la clínica, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener de toda esta evaluación preanestésica? Bueno, primero, la anestesiología es una especialidad médica. Entonces, los médicos humanos tienen que pasar precisamente por su licenciatura. Los médicos humanos, cuando deciden hacer una especialidad como anestesia, tienen que pasar por un año de internado en urgencias. Y ya después de ahí, entonces vamos precisamente a la especialidad. Y hay subespecialidades también. El problema con medicina veterinaria y sobre todo con ustedes, a lo mejor dentro del modelo educativo de la facultad, es que ustedes llevan un curso de farma y estamos platicando de anestesia, probablemente. Y ya vieron que se tienen una o dos prácticas programadas en el laboratorio, ya tuvimos la posibilidad de proyectar una, al menos en línea, algunos otros nos acompañaron con los otros grupos, entonces ya vieron ahí algunos otros pacientes. Cuando pasen a técnica quirúrgica, ahí van a aprender principios de cirugía, van a volver a hablar un poquito sobre anestesia y ya, con esta super capacitación que ustedes reciben, se lanzan al mercado. Y ese mercado profesional demanda que ustedes, si bien es cierto, no sean expertos en anestesia, cuando menos que garanticen que ese propietario puede estar satisfecho porque su paciente vive, porque su paciente fue operado de la manera correcta, porque su paciente fue anestesiado de la forma ideal. Y entonces, pues la verdad es que sí es un poco problemático que con unas prácticas, con un leve contenido de anestesia en dos asignaturas, que con eso consideremos precisamente que cada uno de ustedes puede salir a hacer de las suyas en ese mercado profesional que puede ser tan vasto. Entonces, ante esto, la alternativa es que, bueno, pues los profesores que estamos inmiscuidos en esto, pues estemos ofertando precisamente posibilidades ya no de especialidad, sino también de posgrados. Entonces, por ejemplo, aquí con nosotros tienen esa posibilidad de tener una maestría en anestesia en alguna determinada especie. Yo particularmente ya tengo una formación de doctorado en el área anestésica, entonces pues ya doctor puede formar a un futuro doctor. Entonces ya no solo es la maestría, ya es el doctorado, hay maestrías que son profesionalizantes. La responsabilidad de nosotros es generar también diplomados, cursos que sirvan precisamente como una modalidad de educación continua, porque sabemos que la educación en licenciatura tiene algunos inconvenientes, tiene algunos hoyos que hay que parchar. Lo hemos visto alrededor de todo el curso, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que hemos prácticamente llevado un resumen de fisiología general, de fisicoquímica, de fisiología veterinaria. Vamos a ver anestesia inhalada y van a tener que recordar las leyes de los gases. Entonces, son un montonal de cosas que tienen que ver y que tienen que visualizar. Por lo tanto, entonces, pues sí, lo que tenemos que hacer con cada una de las especialidades médicas es precisamente eso, la educación continua, que puede salvarnos muchas veces de que nosotros quedemos en un hoyo, en un bucle de ignorancia que haga que nuestros pacientes, pues la verdad, padezcan toda nuestra ignorancia, ¿no? Número dos, antes de toda cirugía, el paciente debe ser explorado minuciosamente. Creo que eso ya quedó claro, ¿no? Debes de hacer pruebas de laboratorio. Entonces, como se los había dicho en otras ocasiones. Hay de aquel que vaya a anestesiar a un paciente sin hacer pruebas, porque voy, lo busco y le pongo unos apes, ¿eh? Precisamente para decirle, pues, ¿qué no aprendiste? Así que ténganlo en mente. Número tres, realicen todas las pruebas de laboratorio que se requieran. Este paciente que llegó hoy precisamente para revisión de una posible mastectomía, pues ya me entregaron biometría, ya me entregaron química sanguínea, pedí radiografías, también ya me las trajeron. Probablemente aquí voy a hacer ultrasonido. Entonces,
Así con todos los pacientes tienes que pedir todas y cada una de las pruebas de las cuales ya comentamos. Y la otra, muy, muy importante, recuerden que la mejor anestesia es la que requiere el paciente. Por lo tanto, el plan preanestésico, anestésico, analgésico debe ajustarse de manera individual a la condición que tiene cada paciente, porque ya evaluaste cuáles son los posibles riesgos que tiene cada uno de ellos, porque cada paciente es diferente. Entonces, siempre, siempre consideren precisamente que puedes tener toda esta serie de variaciones. Entonces, pues la verdad es que esto trae consigo que tengamos igualmente otro tipo de visión, sobre todo cuando vas a hacer algunos procedimientos médicos. ¿Vale? Bueno, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. No, doctor. No. Ok, porque ya no vi si Luis Alberto se refería también a una hoja de registro anestésico. Entonces, para que no quede ahí la inquietud, déjeme ver. Bueno, hay un tema muy particular que pues ya hemos estado platicando así por pedacitos, y que es esto que se llama monitorización anestésica. Entonces, pues ya ustedes me dicen si quieren hablar un poco más sobre esto de la monitorización, pero bueno, en términos generales, el registro anestésico, para no dejar ahí esa pregunta de Luis, lo pueden hacer con formatos así como este. Son fichas anestésicas. Las fichas anestésicas entonces deben de incluir algunos aspectos que tienes que considerar. Cada vez que vayas a anestesiar, entonces tienes que tomar datos a partir de los monitores. Entonces, fíjate bien, tienes una ficha anestésica donde está la reseña del paciente, nombre, especie, raza, sexo, edad, quién es el cirujano, quién va a ser el anestesiólogo, cuál es el procedimiento que se hizo, la fecha y tu valoración del riesgo anestésico ASA. La medición preanestésica, todas las constantes fisiológicas que estés evaluando de manera preanestésica, cuáles fueron las premedicaciones que tuvo y cuántas horas de ayuno tiene el paciente con el cual ingresaste a quirófano. Vas a poner todos y cada uno de los fármacos que utilizaste en una premedicación. Y una vez que estás trabajando esto de la premedicación, bueno, pues entonces ahora sí, vas a establecer todo el seguimiento anestésico quirúrgico por tiempos de cada uno de los elementos que tuviste oportunidad de medir. ¿Vale? Entonces, aquí en toda esta área vas a poner precisamente puntitos, triángulos, circulitos, estrellas, lo que tú quieras. El chiste es que debe de quedar bien claro que debes de tener un seguimiento del paciente. Entonces, cuando hablamos del seguimiento del paciente, esa hojita que va a ser producto de este seguimiento de todo lo que tú estás viendo en los monitores, pues muchas veces queda así. Entonces, este paciente, vean, por ejemplo, aquí está todo el comportamiento que tuvo durante la cirugía, ¿no? Tanto frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, presión arterial. Tienes también valores como el índice de perfusión, la variabilidad pletismográfica. Entonces, hay muchas situaciones que debes de poner en un registro. Entonces, ya este tipo de registro anestésico, ya quedamos que lo debes de guardar específicamente en un lugar donde sea el expediente del paciente, por alguna situación que llame la atención, por alguna situación que te vayan a decir, oiga, ¿sabe qué? Fíjese que el paciente se murió y fue su culpa. No, no fue mi culpa. Y ya tienes cómo demostrar precisamente todas y cada una de estas cosas. Por lo tanto, también fíjate que dentro de la premedicación, por ejemplo, este paciente recibió omeprazol, recibió metoclopramida, recibió rocuronio, atropina, dexametasona, ondansetron. Entonces, hay muchas cosas que tú tienes que reportar precisamente en estas hojas. Ahora, si se te hace un poquito complejo manejar todos estos cuadros que aparecen aquí, donde estoy poniendo
este tachecito, pues entonces puedes optar por formas más sencillas. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos aquí en la clínica. El formato de registro en donde igualmente aparece la fecha, la reseña del paciente, con qué se está premedicando, sedantes, analgésicos, si hacemos infusiones continuas dentro del procedimiento anestésico quirúrgico, y tenemos también la evaluación de los tiempos basales, sobre todo de constantes, estableciendo que puede haber monitoreo que puede ser un monitoreo simple, un monitoreo básico, o que puede ser una monitorización intermedia o una monitorización avanzada. Esto de la monitorización, ¿a qué lo referimos? A esto. De acuerdo a la guía que corresponde a perros y gatos, el nivel 1 es porque ustedes van a monitorizar durante la anestesia electrocardiograma, que ya vimos esa parte. Van a dar seguimiento de frecuencia cardíaca. PANI significa presión arterial no invasiva, que eso ya lo hicimos incluso hasta en la práctica de terapia de fluidos. Medir presión arterial por un método oscilométrico, por los brazaletes. Tenemos que medir saturación de oxígeno, temperatura y la frecuencia respiratoria. Tal vez con la finalidad de no meternos en problemas, yo diría, y eso es una percepción personal, en el nivel básico deberíamos de dar seguimiento precisamente a la fracción telespirada de CO2. Entonces, pero la guía lo tiene considerado en el nivel 2. Pero yo creo que sí, como para que no nos metamos en problemas, deberíamos precisamente de considerar esto en el nivel 1. Ya en el nivel 2, pues ya tienes espirometría, probablemente ya puedes medir presión de la vía aérea, la presión positiva al final de la expiración, que es lo que significa PIP, el modo ventilatorio, ya tienes a lo mejor posibilidades de poner un catéter arterial para ver y medir presión arterial invasiva, mides índice de perfusión, mides variabilidad pletismográfica, tienes posibilidades de monitorizar la relajación muscular que tiene el paciente. Y ya en el nivel 3, que sería el nivel avanzado, pues entonces ya hablamos de AFAST, ya vimos TFAST, puedes hacer gasometrías, puedes monitorizar hemoglobina no invasiva, oxígeno disuelto en sangre, también por métodos no invasivos, metahemoglobina, podrías medir carbaminohemoglobina, gasto cardíaco, gases anestésicos, que también lo vimos en evaluación preanestésica y lo vimos también en fases y planos de la anestesia. Puedes dar seguimiento del dolor en el índice PTA, la profundidad anestésica que vimos también en fases y planos de la anestesia con los dispositivos de electroencefalografía, que es el monitor de índice biespectral, el índice del estado de salud del paciente, pero también podemos hacer pupilometrías, podemos hacer evaluación termográfica. Entonces, hay muchas herramientas precisamente que podemos considerar. Y vean lo que son las cosas. Esto ustedes ya lo pueden determinar. Fíjate bien, en la guía esta del 2020 para perros y gatos que puede aplicar a cualquier especie, fíjate lo que te van a sugerir. Examen físico preanestésico y la documentación, que es lo que acabamos de ver. La premedicación para reducir el estrés. Que tengas un anestesiólogo, es decir, no que tú seas el que vende el alimento, el que da las consultas, el que va a monitorizar, el que va a hacer la cirugía. O sea, la guía no te dice, y de aquí muchas veces surgen los problemas con los peritos, porque las guías dicen claramente que debes de tener un equipo de trabajo. Pero si tú llegas a una demanda donde dices que el paciente se murió porque alguien llegó y te pidió 1 kilo de alimento y lo vendiste y por eso dejaste de ventilar al paciente y por eso se murió, no fue mi culpa, tuve que atender a otro cliente. Entonces, eso no es válido, ¿vale? Entonces, necesitas darle la seriedad precisamente a cada uno de estos procedimientos. Necesitas, fíjate bien, catéter endovenoso para administración de fluidos y medicamentos. Ya hablamos de preoxigenación, ya hablamos de que tienes que dar seguimiento de frecuencia respiratoria, seguimiento de TCO2 y saturación de oxígeno. Ya hablamos de monitorización cardiovascular, frecuencia cardíaca y también la frecuencia del pulso. Presión arterial, ¿no? La evaluación del ritmo cardíaco a través del electrocardiograma, ya hablamos de eso. Entonces,
Monitorización y soporte de temperatura. Ya hablamos también de dispositivos como el Equator, el Beir-Hugger, el Hot Dog. Entonces, ya hablamos también de la continuidad del soporte para ese paciente y la monitorización constante hasta que se recupere. Y también ya hablamos de la documentación, precisamente, la hoja de registro anestésico. Entonces, yo les vuelvo a repetir, o sea, uno de los objetivos que nosotros buscamos como docentes de la facultad es precisamente enseñarles a ustedes a trabajar en algo que siempre les digo, ¿no? Yo les enseño a trabajar en el top, 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 top. Si ustedes de ahí para abajo quieren hacer lo que su gana les dé, pues eso ya es cuestión de ustedes, ¿no? Ya no va a ser una cuestión de nosotros directamente. Entonces, así es como llevamos prácticamente estos registros, como puede ser así, un registro para monitorización. ¿Sale? Entonces, bueno, dicho sea de paso, ¿no? Para tratar de complementar las dudas que estaban saliendo. Entonces, ahora sí, vamos con el siguiente tema, que esto es ya terapia de fluidos, para darle continuidad, para darle seguimiento a cada una de las cosas que estábamos platicando. Entonces, en la terapia de fluidos vamos a decir que ustedes ya en su ejercicio profesional, en la práctica diaria, como médicos veterinarios, se van a enfrentar a diversas situaciones o enfermedades que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Por ejemplo, en perros, los pacientes no se mueren de parvovirus, no se mueren de la infección viral, se mueren prácticamente de la hipovolemia que se genera, precisamente por la deshidratación, por los sangrados gastrointestinales. Entonces, salvo que tengas probablemente una mutación de parvovirus y que veas que el paciente desarrolló una cardiomiopatía derivado de la infección viral, pues entonces sí, puede morir de la infección viral. Pero la verdad es que estos pacientes que desarrollan estados de hipovolemia, pues muchas veces mueren precisamente por la falta de líquidos, no por una causa primaria. Entonces, es importante que ustedes como clínicos conozcan el movimiento de los líquidos en el organismo, que sepan reconocer cuando un paciente puede tener alteraciones ácido-base, pero que también comprendan cuál es el movimiento de electrolitos que puede llegar a pasar sobre ese paciente. Entonces, para que quede claro, pues vamos a empezar a platicar porque los líquidos entonces se disponen bajo un esquemita que hemos estado revisando en donde dijimos puede haber un compartimento plasmático, puede haber un compartimento de tipo intersticial, pero también hay un compartimento que es intracelular. Vamos a poner un ejemplo así muy, muy sencillito para que vean que sí es importante que nosotros visualicemos el movimiento de líquidos, el equilibrio ácido-base y también la pérdida de electrolitos. Entonces, es un perro y este perro llegó a consulta porque llegó de urgencia porque el propietario ya se aburrió de verlo vomitar. Es un perro que ha tenido vómito tras vómito tras vómito, ya es un vómito crónico, puede ser correspondiente con una gastritis. Pero si está vomitando, entonces este paciente, ¿qué es lo que está vomitando? ¿Qué es lo que está perdiendo? A ver, ahora sí, participación de ustedes. Ácido clorhídrico. Entonces vomita ácido clorhídrico. Listo. Si yo separo este ácido clorhídrico, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener entonces un protón con carga positiva, pero también voy a tener entonces un anión de tipo cloro. Además, obviamente, el paciente que tiene vómito, pues también puede vomitar ¿qué cosa? Agua, ¿no? Por eso es que se deshidrata. Pero entonces, fíjate bien lo que vamos a razonar. Este paciente que está vomitando, normalmente si desarrolla vómito en el cloro en sangre disminuye, por lo tanto, esto se llama hipocloremia. ¿Vale? Entonces, cuando escuchen el término hipocloremia es porque los cloruros están disminuyendo en sangre. ¿Vale? Ahora, es importante también que consideren que un paciente, para tener esta comprensión de esto como electrolitos, como ácido base, como movimiento de líquidos, tienes que recordar la fórmula de la anhidrasa carbónica. Y esta fórmula de la anhidrasa carbónica, recuerda que te dice que si tienes CO2 y este CO2 se combina con agua, la anhidrasa carbónica que va a formar
A ver, recordemos. CO2 más agua es igual a ¿Ácido carbónico? ácido carbónico. Muy bien, entonces H2CO3. La misma anhidrasa carbónica puede disociar esto entonces en un protón más aniones de tipo carbonato. Y recuerden que esta relación protón-carbonato normalmente es una relación 1:20. Entonces, si mi paciente tiene vómito y está vomitando ácido clorhídrico, está vomitando un protón. Por lo tanto, este paciente con vómito ya no está 1:20, está 0:20. Entonces, ¿tiene acidosis o tiene alcalosis? Alcalosis. Tiene alcalosis metabólica o respiratoria. Metabólica. Es metabólica. Entonces, tiene alcalosis metabólica. Entonces, fíjate bien, el paciente que tiene vómito, solo tiene vómito, entonces tiene alcalosis metabólica. Ese es su desequilibrio ácido-base. ¿Cuál es su desequilibrio electrolítico? Tiene hipocloremia. ¿Sale? ¿Y cuál es el movimiento de líquidos que está teniendo? Pues que está deshidratado. Ya será una deshidratación de acuerdo a lo que ustedes vieron en la práctica y que revisaron en su manual. Puede tener deshidrataciones del 5, del 6, del 8, del 10%, dependiendo de la cantidad de líquidos que esté perdiendo. Pero bueno, vamos por partes. Primero, tiene hipocloremia y segundo, tiene alcalosis metabólica. ¿Cuál sería la terapia de fluidos para este paciente? Que solo tiene vómito. ¿Cuál sería la terapia de fluidos? ¿Qué solución electrolítica tiene cloro? ¿Harman? ¿Sodio? Harman, fíjense bien, Harman tiene lactato y esto también hay que visualizarlo así. El lactato, cuando pasa por el hígado, se biotransforma y te va a generar bicarbonato. Y entonces, fíjate bien, el paciente que tiene vómito, si yo le doy lactato, si le doy Ringer lactato, si le doy Harman, voy a aumentar ¿qué cosa? Estos carbonatos. Entonces mi paciente va a estar así, 0,21, 0,22. Entonces, al paciente que tiene vómito, si yo le doy Harman, ¿qué va a pasar con él? Va a empeorar la alcalosis. Exactamente, lo voy a meter más en esa alcalosis metabólica. Entonces, no. ¿Sale? Este es un ejemplo así muy facilito, muy sencillito, para que empecemos a razonar esta parte de la terapia de fluidos, porque esto permite entonces responder por qué cuando el propietario dice, oiga, fíjese que su paciente tiene que quedarse hospitalizado y el propietario te va a contestar, oiga, ¿y cuántos días va a estar hospitalizado? Y tú le dices, no, es que yo no sé, fíjese que hay que ver cómo evoluciona, el paciente está grave y entonces pues pueden ser 2 días, puede ser una semana, pueden ser 15 días, ¿no? He escuchado respuestas así. Entonces, ¿por qué el paciente permanece más de 5 días con nosotros en un procedimiento de hospitalización? Porque nosotros mismos le estamos generando problemas que no tiene o estamos empeorando los signos que ya tenía, ¿sale? Entonces, esta situación en donde decimos, el paciente que tiene vómito, lo voy a tratar con Harman, podría empeorarlo. Entonces, no. Entonces, ¿qué solución tiene cloro? Y entonces aquí ya tengo el comentario en el chat precisamente de Fernanda, que dice solución salina fisiológica. Muy bien. Entonces, el paciente que tiene vómito, yo le puedo prescribir entonces en su terapia de fluidos solución salina fisiológica, porque la solución salina fisiológica tiene un compuesto que se llama cloruro de sodio y la concentración que tiene la solución salina fisiológica se llama 0,9%.
Esta solución que viene al 0.9% es una solución salina fisiológica. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a aprovechar de esta solución salina? La solución salina, entonces, tiene cloro que me va a servir para reponer lo que el paciente puede estar vomitando. Entonces, punto para la solución salina. ¿Qué va a suceder con la solución salina? Que si yo tengo entonces aquí también sodio y el cloro se va a disociar para reponer lo que está perdiendo en el ácido clorhídrico, ¿a quién se va a unir el sodio? ¿A quién se va a unir el sodio? Normalmente en el organismo también. Si no se une el cloro, ¿a quién más se puede unir? Al potasio, puede ser, al agua, otro más importante, que lo estábamos viendo aquí, justamente, de este lado, al carbonato. Y entonces, ¿qué resultado vas a tener? Que el organismo va a empezar a formar bicarbonato de sodio. Esa unión del bicarbonato al sodio va a hacer que el bicarbonato que estaba libre como sistema buffer comience a disminuirse. Y si este disminuye, entonces fíjate bien, la relación dijimos que es 1:20. Ahora, con un cloruro de sodio vas a tener 1:19. 1:18, porque se está uniendo como bicarbonato de sodio. Entonces, ¿tiene acidosis o tiene alcalosis? Acidosis. Ahora tiene acidosis. Entonces, fíjate bien los razonamientos que estamos haciendo así muy problemáticos, ¿no? Así tan difíciles como esto. Entonces, ¿la solución salina fisiológica es un alcalinizante o es un acidificante del medio? Acidificante. Es un acidificante. Entonces, fíjate bien, tengo un paciente que tiene vómito y ustedes me dijeron que el paciente que tiene vómito tiene alcalosis metabólica. Entonces, fíjate bien, la solución salina fisiológica te repone el cloro, te repone la hipocloremia, pero también va a llevar al paciente hacia el lado de acidificación para que entonces la alcalosis metabólica se pueda compensar. Entonces, esto es lo correcto, esto es lo que tendríamos que hacer. Un paciente que tiene alcalosis, le doy solución salina para que se le quite esa alcalosis o que la pueda compensar. Y un paciente que tiene vómito, pues entonces lo voy a tratar simplemente con solución salina fisiológica, así de simple. Ahora, si tu paciente es un cachorro, no ha comido, probablemente tiene hipoglucemia. ¿Qué agregarías a la solución salina? Solución de glucosa, ¿sale? Entonces, pero tienes que medir la glucosa, tienes que medir glucemia, tienes que medir glucosa sanguínea para poder determinar si le agregas o no le agregas glucosa. Entonces, esta situación es el razonamiento a lo cual yo quiero que lleguemos durante estas sesiones, que vamos a hablar precisamente de terapia de fluidos para que entonces ya no digamos solución salina para todos. No, 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 no. Ya no vamos a decir que la solución Harman es la que está de oferta y solución Harman para todos. No, tampoco. ¿Sale? Va a depender muchas veces precisamente del tipo de deshidratación, del tipo de pérdida que tiene o del desequilibrio ácido-base que puede tener o de movimiento de electrolitos que este paciente pueda tener. Entonces, Adamari, levantaste la mano. Sí, Doc, me perdí un poquito. Es que mencionó que el sodio se une al carbón y ahora sí que se forma el bicarbonato. Ujú. Entonces ya de ahí como que no sé, como que me perdí un poco cómo va a compensar entonces para generar ahora sí que una acidosis, por así decirlo. Porque en la fórmula de la anhidrasa carbónica, esto que dejamos aquí arriba, entonces recuerda que es 1:20, pero si tú utilizas cloruro de sodio, indirectamente vas a generar que esos carbonatos se comiencen a diluir, empiecen a disminuir. Por eso decíamos 1:20, 1:19, 1:18. Entonces, este paciente ya está en acidosis. Ajá. Entonces, la solución salina fisiológica genera acidosis metabólica. ¿Sale?
Entonces, esto es importante que lo consideren porque si tienes un paciente que ya tiene acidosis metabólica y le das solución salina fisiológica, porque era la que tenías a la mano, porque es la que estaba de oferta, entonces lo vas a meter más en problemas de acidosis. Lo mismo sucede con la solución Harman, que hace ratito comentábamos, ¿no? El lactato genera bicarbonato, entonces un paciente alcalótico que recibe Harman o Ringer lactato se va a poner más alcalótico. Lo mismo sucede, el paciente que tiene acidosis, si tú le das solución salina fisiológica, se va a poner todavía más acidótico. Entonces, consideren esa reglita para que no tengamos por ahí alguna iatrogenia o algo más que lamentar. ¿Listo, Adamari? Sí, Doc, muchas gracias. De hecho. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Vamos a pensar ahora que mi paciente tiene deshidratación del 10%. Es una deshidratación severa. Ya puede existir contracción del volumen vascular. Entonces, ya mi paciente tiene hipovolemia. Entonces, fíjate bien, si yo no tengo posibilidades de cómo hacer terapia de fluidos y lo único que tengo a la mano, vamos a pensar en la solución salina fisiológica, mi paciente tiene hipovolemia porque su compartimento plasmático está así, no está totalmente ocupado. La cantidad de volumen sanguíneo es inferior al diámetro del vaso sanguíneo, por eso decimos que tiene hipovolemia. Si yo le doy solución salina fisiológica, entonces fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a administrar solución salina fisiológica y uno podría pensar, ah, sí, ya se recuperó. Ok, pero ¿qué crees? Que no siempre pasa esto. Porque el compartimento plasmático entonces puede regir la, la volemia o la cantidad de líquido que tiene contenido precisamente por dos características. Una se llama presión hidrostática y otra se llama presión oncótica o presión coloidosmótica. Entonces, ¿qué es la presión hidrostática? A ver, ¿qué es la presión hidrostática? Es la presión que empuja el líquido en la sangre hacia las paredes del vaso o hacia afuera. La presión que ejerce el líquido, sí, sobre el endotelio vascular, sobre las paredes del vaso sanguíneo, y que depende de la concentración de agua, básicamente. Entonces, esa es la presión hidrostática. Depende estrictamente del agua. Entonces, ¿cuál es la presión hidrostática de los vasos sanguíneos? ¿Cuál es la presión hidrostática en este caso de los vasos sanguíneos? Considerando que la presión hidrostática, como ya dijimos, en la mecánica de fluidos, puede ser aquella que ejerce precisamente el fluido, en este caso agua, sobre el vaso sanguíneo. ¿Cuál es la presión hidrostática? A ver, ¿será la misma siempre? Para que veas que tienes otro problema anexo aquí. La presión hidrostática depende de, primero, el vaso sanguíneo, porque para una arteria es diferente de una vena. Y la presión hidrostática dentro de una arteria y una arteriola es diferente. Entonces, la presión hidrostática de una vena y una vénula también es diferente. ¿Sale? Entonces,
La presión hidrostática, porque dice ahí en su definición que puede ser la presión que ejerce un fluido, en este caso el agua, yo preguntaría, ¿qué otro fluido corporal también tiene agua? No, nada más tienen sangre, ustedes o sus pacientes. ¿Qué otra cosa tienen? ¿Líquido cefalorraquídeo? Ah, ¿qué otra cosa? La orina. La orina, ¿qué otra cosa? ¿La linfa? La linfa, exactamente. La linfa, el sistema linfático es una prolongación precisamente del aparato cardiovascular. Entonces, ¿qué crees? Que la presión hidrostática en la mecánica de fluidos, cuando yo voy a hidratar a un paciente, se nos olvida que existe un compartimento que es ese, la linfa. La linfa tiene un componente más o menos entre un 85 y un 88% que es agua. Entonces, muchas veces cuando nosotros sobrepasamos la presión hidrostática, como puede ser este caso de la deshidratación del 10% que estábamos platicando, si yo pongo aquí solución salina fisiológica, ya dijimos que esto, la volemia se recupera. Pero como voy a sobrepasar posiblemente la presión hidrostática que no me han dicho cuál es, ¿qué va a pasar con el compartimento plasmático? Que entonces aquí en el endotelio hay una estructura que se llama glucocálix endotelial. Y este glucocálix endotelial, cuando yo sobrepaso la presión hidrostática, lo barres, te lo llevas. Y entonces, ¿qué crees? Que el endotelio queda ahí medio como una mallita, como si fuera un filtro. Y entonces el líquido que pusiste aquí, solución salina, se va a empezar a salir. Se extravasa hacia el compartimento intersticial. Y entonces, ¿esto cómo se llama? Edema. Edema. Entonces, fíjate bien, tienes un paciente que está deshidratado, tiene deshidratación severa. Tiene acidosis, producto de la deshidratación severa. Tú decidiste solución salina fisiológica. Lo metiste más en problemas de acidosis y además sobrepasaste la presión hidrostática y entonces barriste con el glucocálix y entonces, ¿qué crees que pasó? Que este paciente ahora sigue deshidratado, tiene edema y además está más acidótico. Y entonces cuando el propietario viene y te dice, no, pues es que yo no le veo mejora. No, no se preocupe, estamos haciendo todo lo humanamente posible y estamos poniendo todo nuestro conocimiento para que su paciente se recupere. Adiós, ¿en serio? Yo sí, a veces me pongo a ver estas cosas y me pregunto, ¿de verdad estamos decidiendo en beneficio del paciente o estás decidiendo en beneficio de tu bolsa? Porque las hospitalizaciones pues no son baratas. Cada quien las cobra como quiere, pero pues no son procedimientos que sean baratos. Entonces, si vas a cobrar esa cantidad en pesos, lo que vayan ustedes a cobrar, pues yo creo que debes de decidir de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es la presión hidrostática? A ver, ¿ya lo buscaron? ¿Ya lo encontraron? Dice entonces acá su compañero que, Arturo, que son 25 milímetros de mercurio. ¿En dónde? Te lo mando. Mándamela. Pues también le iba para acá, pero A ver, 25 milímetros de mercurio, pero ¿en dónde? Salió. Deje checo bien. A ver, ¿qué pasó los demás? O ya porque les dijimos que hay una compañera que está en rehabilitación y que vamos a grabar la clase, ya todo el mundo se echa la concha y dice, no, ya, al fin que nos manda la grabación. Entonces dice May que son 35 milímetros en las arterias. Adiós. A ver si es cierto.
Les acabo de poner un esquema en el grupo de WhatsApp. Y este esquema, entonces, tiene que ver precisamente con lo que estamos platicando. Entonces, fíjate bien, de el lado rojo van a ser las arterias, del lado azul, entonces tenemos las venas. Entonces, la presión hidrostática efectiva que podemos tener precisamente en el lado de las venas o de las vénulas, podremos estar hablando precisamente de una presión hidrostática de 17 milímetros de mercurio. Del lado de las arterias, entonces podremos tener efectivamente, como decían sus compañeros, entre 25 y 30 milímetros de mercurio. ¿Vale? Entonces, la diferencia en que existe en cuanto a los vasos sanguíneos puede ser entonces diferencia de 8 o 10 milímetros de mercurio, dependiendo del calibre del vaso sanguíneo, del lado de las arterias. Por lo tanto, entonces, si yo logro administrar solución salina fisiológica que pueda superar cuando menos 7, 8 milímetros de mercurio, entonces yo voy a estar aumentando la presión hidrostática probablemente 8 unidades. Y si yo sobrepaso esas unidades, entonces sí voy a generar que la misma presión hidrostática empuje a los líquidos hacia afuera del lado de las arteriolas. Por eso dice ahí, si hay 22 milímetros menos 15, que probablemente es la presión efectiva, ajá, entonces hay una diferencia de 7 milímetros de mercurio. Si yo logro sobrepasar esa presión, entonces el agua se sale y por eso se generan los estados de edema. Ahora, fíjate bien, mejor aún, en el vaso linfático, ¿qué es lo que está sucediendo? Que con que tú te pases solamente 1 milímetro de mercurio, con eso va a ser suficiente como para que este individuo pueda empezar a filtrar líquido a partir del vaso linfático. Entonces, es muy fácil poder abatir la presión hidrostática y eso se llama sobrecarga de líquidos. La sobrecarga de líquidos tiene precisamente estas dos características. Sobrepasas la presión hidrostática, pero además también estás siendo disruptivo con una barrera que se llama glucocálix endotelial. Entonces, por ejemplo, del lado de las venas, tienes ahí una presión hidrostática de 17 milímetros con un máximo de hasta 25. Tienes aproximadamente entonces lo que serían 9, ¿no? O bien, no, 7, 5, 2, no, 8. 8 milímetros de mercurio, que podría ser la diferencia precisamente para que nosotros podamos abatir esa presión hidrostática. Entonces, pero eso sucede en la mecánica de fluidos, eso tuvieron que verlo en fisiología veterinaria. Ahora, clínicamente, ¿cómo me doy cuenta que tengo un paciente que puede pasar esto? Clínicamente, ¿cómo me doy cuenta que mi paciente puede tener sobrecarga de líquidos? Porque orina mucho y muy frecuente. No, ¿por qué será? ¿Se ve hinchado? No, si estuviera hinchado ya tendría edema. ¿Cómo me doy cuenta que mi paciente puede estar en riesgo de generar una sobrecarga de líquidos? En su hojita, lo cual me dice que no han buscado nada para hacer el reporte. En su hojita de monitorización que hicimos la semana pasada, tienen un parámetro que dice ahí que se llama PI, que es el índice de perfusión, y el que sigue se llama PBI. El PBI es el índice de variabilidad pletismográfica. Este parámetro, este último, este PBI, es el que voy a tomar en cuenta. Fíjate bien cómo lo vamos a tomar en cuenta. El PBI se puede calcular por diferencia precisamente a partir de este otro parámetro, esto que se llama índice de perfusión. Entonces, muchas veces vamos a considerar que el PBI es el resultado del índice de perfusión máximo menos el índice de perfusión mínimo
que sucede en el mismo evento, en el mismo vaso sanguíneo, y que se divide entre el índice de perfusión máximo. Por lo tanto, esto lo voy a multiplicar por 100 y entonces el PBI, por resultado, se va a manejar en porcentaje. ¿Sale? Entonces, primera observación. Segunda observación, ya que tengo el dato del índice de variabilidad pletismográfica, debe de quedarnos claro que como se mide en porcentaje, se puede medir de 0 hasta 100. Normalmente los pacientes, al menos en veterinaria, dependiendo de la especie que se trate, se van a situar en valores que van desde 5 hasta 40. Eso puede ser, digamos, un valor un tanto normal. Ahora, investigaciones que se han hecho para ver la utilidad de este índice de variabilidad pletismográfica han llegado a la conclusión de que es un índice que puede predecir el movimiento de los fluidos, que puede predecir la mecánica de fluidos, precisamente porque lo que vamos a hacer es determinar si mi paciente tiene o no tiene riesgo para tener una sobrecarga de líquidos. Entonces, el paciente que se mueve entre 5 y 40, que dijimos que puede ser un paciente normal, puede ser un paciente engañoso porque puedo tener aquí una barrera de corte. Algunos autores dicen que es 15%, algunos autores dicen que no, que puede ser 17%. Entonces, los pacientes que están entre 15 y 40, vamos a decir que son pacientes que se van a llamar respondedores. ¿Por qué se llaman respondedores? Porque son pacientes que van a responder a la terapia de fluidos. El fluido que vaya yo a utilizar va a tener distribución plasmática, intersticial e intracelular de manera equilibrada. Entonces, ese paciente va a distribuir los líquidos de forma normal, de manera equilibrada. Por lo tanto, es un paciente que no va a tener edema, no lo va a desarrollar. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, bueno, ahorita lo comentamos. Esos son los pacientes respondedores. Ahora, ¿qué sucede con el paciente que está por debajo de 15, de 14 hacia atrás? Tomando en consideración hasta 5 probablemente. Este es un paciente de tipo no respondedor. ¿Qué es un paciente no respondedor? Es un paciente que probablemente lo que estamos observando es que si yo le hago sobrecarga de líquidos, este paciente que tiene un PBI menor a 15%, entonces es un paciente que puede tener sobrecarga de líquidos y voy a arrastrar, voy a eliminar, voy a suprimir el glucocálix endotelial. Y entonces ese paciente puede tener fuga de líquido a terceros espacios. Por lo tanto, el paciente que tiene menos de 15% de PBI es un paciente que con sobrecarga de líquidos puede desarrollar edema. ¿En dónde? No sé. Puede ser ascitis, puede ser edema pulmonar, puede ser edema subcutáneo. Entonces, no lo sé cómo va a responder, pero se establecen estos rangos. Ahora, estos rangos pueden cambiar con la especie. Por ejemplo, se han hecho estudios en panteras donde se dijo el punto de corte es 18%. En los perros y en los gatos se establece en 15-16. En los caballos se establece en 17. Entonces dependerá muchas veces del tipo de paciente que tengas enfrente precisamente para que puedas determinarlo. Lo que sí debe de quedar claro es que todas las especies que estén por debajo de 15 es un paciente que puede sufrir sobrecarga de líquidos. Y es un paciente que si yo le doy más líquidos de lo que necesita, no va a responder a la distribución de los fluidos y puede desencadenar edema porque no vamos a tener un buen funcionamiento del glucocálix endotelial. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a su hoja de registro anestésico de lo que tienen que analizar para el reporte. ¿Cuánto tiene de PBI su paciente? ¿Cuánto tuvo durante el procedimiento anestésico, en este caso Max, que fue el Schnauzer?
¿Cuánto tuvo Max de PBI? Durante la analgesia, Como digo de la anestesia, perdón. durante la anestesia. En sedación, ¿cuánto tuvo? En sedación tuvo 42%. Muy bien. Sí, yo aquí tengo la hoja de registro, ya la estoy visualizando y sí. En anestesia tuvo 30 y... No, 38, 28. 38, 28, por ahí se fue un 3, yo creo que es un 30, ¿eh? Ahí corríjanle. Yo creo que son 30. Ajá. No pudo haber Sí, bajado. sí. Luego tienes 19, tienes 20, tienes 18, 19 y al final tienes 20. Entonces, ¿dónde está este paciente? ¿Dónde estaría Max? ¿En los respondedores o en los no respondedores? En los respondedores. En los respondedores. Por lo tanto, la terapia de fluidos que dimos durante la cirugía, ¿cómo lo vas a interpretar? Que esos fluidos pudieron distribuirse de manera favorable y normal en el compartimento plasmático, en el intersticio y a nivel intracelular. ¿Sale? Entonces, eso es lo que te dice este parámetro que estuvimos monitorizando. Entonces, vamos a poner un hecho. Si Max hubiera tenido valores de menos de 15, entonces, ¿a qué le podemos llamar sobrecarga de líquidos? Vamos por partes. Primero, ¿cuál es la terapia de fluidos para anestesia? ¿Cuánto dijimos que hay que darle de terapia de fluidos al perro durante la anestesia? 5 mililitros por kilogramo por hora. Exacto, 5 mililitros por kilo por hora. ¿Y si fuera un gato? Si fuera un gato, ¿cuánto? Menos 3 mililitros por kilo por hora. ¿Y si fuera un cerdo? Cinco a 8 mililitros por kilo por hora. ¿Y si fuera un conejo? 5 mililitros por kilo por hora. ¿Y si fuera un caballo o un bovino? 10 mililitros por kilo por hora. ¿Sale? Entonces, ¿por qué se llama sobrecarga de líquidos? Porque si yo durante la anestesia resulta ser que le pongo el catéter, porque el doctor Ismael dijo que hay que tener una vía venosa permeable, pero se me olvidó y le dejé la llave abierta y está sobrepasando esta cantidad, dependiendo de la especie que se trate, vas a tener sobrecarga de líquidos. Pero si no tienes forma de cómo medir el PBI, entonces deberías de medir la presión venosa central, porque esto va a marcar la diferencia entre si esta velocidad de líquidos, de fluidos, te puede o no te puede generar edema. Entonces, si tienes esta posibilidad de marcar una monitorización con PBI y tienes un caballo, tienes un perro, un gato, un conejo, un cerdo que tiene menos de 15% de PBI, no te salgas de ese renglón, no le des más fluido del que te estamos indicando, porque si le das más de estas cantidades que dijimos, que fluctúan entre 3 y 10 mililitros por kilo por hora, dependiendo de la especie, entonces vas a llevar a ese paciente a sobrecarga de líquidos, vas a sobrepasar la presión hidrostática y es un paciente que no va a tener distribución correcta de los tejidos y lo más seguro es que el paciente regrese a tu consulta con edema. O si se quedó hospitalizado contigo, seguramente ese paciente al siguiente día no se va a poder ir porque es un paciente que va a tener edema y no se ha recuperado totalmente del procedimiento anestésico quirúrgico. ¿Vale? Entonces, sí es importante que demos seguimiento incluso a estos parámetros. ¿Vale? Entonces, ¿se entendió esta idea de para qué sirve este parámetro que se llama PBI? Sí, doc. Ok, entonces, para que quede más claro, entonces les comparto el siguiente artículo. Y el siguiente artículo, entonces, tiene que ver precisamente con esto que llamamos índice de perfusión, índice de variabilidad pletismográfica. Y entonces, lo que queremos de este artículo es que ustedes hagan un mapa conceptual. Y el mapa conceptual de este artículo, entonces, ¿para cuándo lo quieren entregar? Por cierto, el artículo está en español, para que no les cueste trabajo. La próxima semana. ¿Tanto?
Bueno, el lunes, ¿está bien? Sí, Bueno, entonces para el lunes. Listo, para que repasen estos conceptos precisamente de índice de perfusión y de variabilidad pletismográfica. Listo. Bueno, entonces, ¿a qué le llamamos deshidratación? Le vamos a llamar deshidratación precisamente a la pérdida de fluidos que está afectando a algún compartimento de los que hemos estado hablando. Si hay menos líquido en el compartimento plasmático, el paciente está deshidratado. Si hay menos líquido en el compartimento intersticial, el paciente está deshidratado. Si hay menos líquido en el compartimento intracelular, el paciente está deshidratado. Entonces, ¿cómo evaluamos el grado de deshidratación normalmente? Lo que podemos hacer entonces es algunas pruebitas clínicas. Y normalmente ustedes tuvieron que haber leído en su práctica que se puede hacer una prueba que se llama turgencia de la piel. La prueba de turgencia de la piel no es otra cosa más que darle un pellizco a la piel y ver en cuánto tiempo regresa a su posición normal, en cuánto tiempo se puede retraer a una posición normal. Entonces, esto tiene que suceder normalmente entre 1 y 2 segundos, pero si tú das un pellizco y la piel se queda así paradita, toda acartonada, entonces, ¿cuál es el compartimento que se deshidrató? A ver, díganme. A ver, a ver. En esa prueba de turgencia, si la piel se queda acartonada, ¿cuál es el compartimento que se pudo haber deshidratado? Exactamente, Sofía, el intersticial. Entonces, con la prueba de turgencia vas a evaluar el compartimento intersticial. Si la piel se queda toda acartonada, entonces ese es el compartimento que está deshidratado. ¿Qué otro compartimento tenemos? Bueno, pues el compartimento que es el plasmático. Normalmente, ¿cuál es el primer compartimento que se afecta en un paciente que está deshidratado? Pues normalmente puede ser precisamente el intersticio. El segundo compartimento que se afecta es el plasmático. Y ese compartimento plasmático, entonces, cuando tu paciente te dice, no, yo no estoy deshidratado, ¿cómo puedes hacer evidente una deshidratación subclínica? ¿Cómo le puedes decir al paciente, sí, sí estás deshidratado, aunque no tienes signos de deshidratación? ¿Cuáles serán las pruebas de laboratorio que tendrías que hacer para buscar precisamente una deshidratación subclínica? Entonces, ¿qué opinan? ¿Cómo sería esto? ¿Qué hay en el compartimento plasmático? Las células sanguíneas. Ajá, hay agua, hay células sanguíneas, hay eritrocitos, hay leucocitos. Entonces, ¿qué te puede indicar en una prueba de hematocrito o de microhematocrito que un paciente tenga deshidratación subclínica? Ya lo habíamos visto. ¿Qué cambio es el que vas a observar cuando un paciente tiene deshidratación subclínica, específicamente en la prueba de hematocrito o microhematocrito? La hemólisis. No, no es hemólisis. Entonces, Era ahora checando el porcentaje, ¿no? Que exact- tenía. exactamente, si mi paciente tiene hemoconcentración, recuerden que ese porcentaje, para que yo diga que tiene hemoconcentración, es porque tiene más del 48% y probablemente hasta 55% de hematocrito. Eso me indica que mi paciente tiene deshidratación subclínica, está hemoconcentrado. ¿Dónde lo puedo verificar? En una prueba que hicimos en orina para medir la densidad urinaria. Si la densidad urinaria es superior a 1.045, entonces eso ya te está indicando que el paciente está deshidratado.
Entonces, estas dos pruebitas sirven precisamente para que nosotros podamos determinar el grado de deshidratación que puede tener un paciente. Si el paciente no te da signos, hazle una prueba de hematocrito, hazle una prueba de densidad urinaria y si tienes estos cambios, entonces le puedes decir a ese propietario, su paciente tiene deshidratación subclínica. Oiga, ¿se tiene que quedar hospitalizado? No. No, lo que vamos a hacer es que ese paciente va a ir a casa precisamente con terapia de fluidos oral. Entonces, para que pueda restablecer precisamente su grado de deshidratación. Por lo tanto, entonces la deshidratación estrictamente se puede definir como la reducción neta del contenido de agua libre que está en el organismo, sea del compartimento plasmático, intersticial o intracelular. Entonces, a menudo se puede referir a la pérdida de agua o de electrolitos también como un fenómeno de deshidratación, como ya lo vimos en el razonamiento del paciente que tiene vómito. El desequilibrio, en este caso del estado ácido-base, también puede indicar que mi paciente requiere terapia de fluidos porque está deshidratado. Si yo hago caso omiso y la deshidratación se vuelve un problema más severo, entonces esto puede conducir a un estado que se llama hipovolemia. La hipovolemia entonces tiene que ver con el volumen plasmático. Entonces, podemos tener pacientes que están deshidratados, pero que son normovolémicos. Podemos tener pacientes que estén en hipovolemia y obviamente están deshidratados también. Entonces, desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿cuál sería el ejemplo de un paciente que está hipovolémico, pero que no está deshidratado? ¿O qué paciente puede estar deshidratado y no tiene hipovolemia? Está normovolémico. Mejor vamos con ese ejemplo. ¿Qué paciente puede estar deshidratado y normovolémico? Es decir, su volumen sanguíneo es normal. ¿Podría ser un paciente con diarrea? No, fíjate que no. El paciente que tiene diarrea también lo vamos a analizar y eso es bastante curioso, tiene muchas cosas. ¿Qué paciente puede estar deshidratado y tener un volumen plasmático normal? ¿Uno con golpe de calor? Uno que tiene golpe de calor. Muy bien. Entonces, ese paciente está deshidratado y tiene normovolemia. ¿Dónde sucede el problema? Que a lo mejor el problema sucede cuando se sigue deshidratando y el paciente que tiene golpe de calor, entonces, ¿qué va a suceder con él? Se empieza a hemoconcentrar, pero ya no son hemoconcentraciones, como hace ratito dije, de 48, de 55%. Ya el hematocrito ya llegó a 70, a 75, a 80, a 85%. Es decir, ya su sangre parece atole, ya su sangre tiene una mayor viscosidad sanguínea y eso lo pone en un riesgo. El paciente que tiene golpe de calor en realidad no se muere de golpe de calor, en realidad se muere de coagulación intravascular diseminada. Entonces, si un paciente que tiene golpe de calor, ustedes cometen el error de mojarlo tantito, entonces, ¿qué va a suceder con ese paciente? Que empieza a tener transmisión de calor, sobre todo por radiación, por convección, y en lugar de que pierda temperatura, su temperatura se va a comenzar a elevar. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar con ese paciente que mojaste? Ese paciente va a tener coagulación intravascular diseminada más rápido. Por lo tanto, muchas veces cuando tenemos pacientes con golpes de calor hay que aprender a manejarlos porque lo que necesitas es precisamente terapia de fluidos. Pero para disminuir el riesgo del golpe de calor, esa coagulación intravascular diseminada, necesitas suplementar heparina en la terapia de fluidos. Entonces, 1 o 2 unidades de heparina por cada mililitro que vayas a suministrar puede ser una estrategia bastante buena como para tratar de evitar que se formen esos trombos, esos coágulos y que te metan en un problema más severo. Tienes que hacer prueba de hematocrito. Si tu paciente tiene 50% de hematocrito, lo manejas así con terapia de fluidos y con un poquito de heparina. Pero si tu paciente ya tiene un 80% de hematocrito, ya está bien hemoconcentrado, lo que tienes que hacer es un fenómeno de sangría, ya de manera urgente. ¿Qué es una sangría? Extraer sangre. Entonces, vas a agarrar una bolsita de estas de transfusión y vas a sacar sangre. ¿Cuánto?
pues cuanto baste para, prácticamente. Un paciente, por ejemplo, de unos, no sé, 30 kilos, podríamos sacar 450 mililitros sin mayor problema. Un paciente que sea un paciente pequeñito, menos de 10 kilos, podría sacarle, no sé, 100 mililitros de sangre y ver cómo responde. Entonces, Jimena, ¿cuánto dijimos de heparina? 1 a 2 unidades por cada mililitro de terapia de fluidos que vayas a proporcionar. Ujú. Entonces, considera también otra cosa. Sacaste sangre, sacaste glóbulos rojos. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Que si yo le saqué, vamos a poner ejemplo, si yo saqué 450 mililitros de sangre, son 450 mililitros de terapia de fluidos que tengo que reponer de una solución probablemente isotónica, un cristaloide isotónico. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que busco hacer? Primero con la heparina, que no se me formen coágulos o trombos. Y segundo, lo que necesito es hacer una técnica de hemodilución para disminuir precisamente el hematocrito del paciente. Entonces, ¿cuántas veces lo vas a hacer? Pues cuantas veces sea necesaria, pero para calcularlo, entonces, ¿qué necesitas hacer? Pruebas de hematocrito. Haces una prueba de microhematocrito, tú tienes, haces la sangría, repones con terapia de fluidos, solución isotónica, y te esperas a que la mecánica de fluidos distribuya el líquido por todos los compartimentos y entonces te vas a esperar aproximadamente 2 horas, vuelves a hacer una prueba de microhematocrito y ese microhematocrito ya tiene que haber disminuido. Si todavía no llegas a 55%, entonces hay que dar más terapia de fluidos para que sigas en ese fenómeno de hemodilución. ¿Sale? Entonces, estas son estrategias que probablemente tengas que hacer, pero lo que no debes de hacer es mojar a ese paciente, porque a lo mejor ahí se puede incrementar la temperatura. Entonces, el paciente que tiene golpe de calor, la verdad es que es un paciente un poco complejo. Es un paciente que requiere más razonamientos, pero de entrada, al menos en terapia de fluidos, podemos empezarlo a trabajar así, de esta manera. Hay otro ejemplo, un paciente que está deshidratado, pero que está normovolémico en el instante que está sucediendo este fenómeno, es el paciente que tiene una hemorragia. El paciente que tiene una hemorragia está deshidratado porque su presión hidrostática va a disminuir, pero ese paciente está normovolémico porque está perdiendo la misma cantidad de líquidos que de sólidos, entonces su densidad, su proporción de solutos y líquidos en el plasma sigue siendo la misma. Entonces está normovolémico. Si es un paciente que tiene una hemorragia activa, probablemente por 6 horas o más, entonces sí, va a ser un paciente que va a estar hipovolémico. Pero mientras no, lo más seguro es que sea un paciente con una volemia normal, porque el tipo de deshidratación que tiene se llama deshidratación isotónica. Bueno, ¿dudas, preguntas con estos ejemplos? Doc, ¿Dónde? ¿un paciente que tiene fiebre puede estar deshidratado y normovolémico? ¿O la fiebre ya es otra cosa? O esa parte, por así decirlo. No, ahí sí afectas la volemia. Haz de cuenta que somos un gran bistec. Somos un corte de esos que a veces nos damos el lujo, ¿no? Somos un tibón, un ribeye, así bien bonito. Una rachera así bastante gruesa, ¿no? Jugosa. Así somos nosotros. ¿Qué pasa si nosotros, como un gran bistec, nos exponemos al calor? De repente tienes esa mala fortuna de comprar un corte de carne así grueso, grandote, y cuando lo pones al calor, ¿qué pasa? Se sale el agua, ¿no? Pues, ¿por qué se salió el agua? ¿Por qué el corte de carne se encogió, se hizo más chiquitito? ¿Por qué se salió el agua? A ver. ¿Qué Pues fue por lo, el, ¿no? qué fue lo que hizo el calor? No fue deshidratación. Bueno, indirectamente sí, pero ¿qué fue lo primero que pasó? Se desencadena un fenómeno de coagulación de proteínas. El calor genera coagulación de proteínas.
Entonces, apréndanse bien este dato. 1 gramo de albúmina puede retener en el compartimento plasmático hasta 18 mililitros de líquido. Por eso, ahora la presión oncótica, que es lo que vamos a ver el día de mañana, hoy comentamos presión hidrostática, entonces mañana vamos a platicar de la presión oncótica. Por eso también es importante medirla, porque si mi paciente tiene fiebre, se coagulan las proteínas y entonces empieza a disminuir la albúmina. Y si la presión oncótica disminuye en la sangre, entonces, ¿qué crees? Que el líquido ya no se queda en el compartimento plasmático. Entonces, ¿qué va a pasar con ese líquido? ¿Se sale el intersticio? Se va a ir a esos espacios, muy probablemente sea el intersticio. Entonces, un paciente que tiene hipoproteinemia, y con esto terminamos hoy, pudiera ser un paciente que tiene insuficiencia hepática, por ejemplo, también, no nada más el que tiene fiebre. Entonces, si fuera fiebre, el paciente deshidrata el compartimento plasmático y sí es cierto, o sea, está deshidratado. Puede estar normovolémico, pero está deshidratado. Ahora, el paciente que tiene insuficiencia hepática, como no genera síntesis de albúmina, la presión oncótica se va disminuyendo, se va disminuyendo, se va disminuyendo y la fuga a terceros espacios ocurre principalmente en el abdomen. Entonces, un paciente que tiene insuficiencia hepática, que no retiene esos líquidos en el compartimento plasmático, va a llegar contigo a la consulta probablemente con ascitis por la fuga a terceros espacios. ¿Sale? Pero eso es por un error ahora en el mantenimiento de la presión oncótica o la presión coloidosmótica. Vale, pues dudas, preguntas hasta aquí. Tengo 4 minutos para las 4. No, Doc. Ok, sí me contestó mi duda, gracias. Entonces, así de rápido, Alonso, porque creo que no se nos olvidó el pase de la lista. Entonces, Alonso, Ayala, Presente. Hassan, Presente. Bravo, Presente. Calderón, listo, ya te vi. Camacho, Cruz, ok, Cruz, te vimos. De la Cruz, no. Díaz Vázquez, Presente. Esquivel, Presente. Gómez Millán, sí te vi. González García, González Rivera. Presente. Ok, antes de que siga la grabación y que sigan sus nombres ahí volando.